Hola, bendiciones. Siempre será para mí muy grato el acercarme ahí donde tú estás, pedirle a Dios que seas prosperado, bendecido y sobre todo que hoy mi Padre nos hable. Hoy vamos a platicar acerca de un tema que nace de este discipulado que comencé llamado Sepárate, tú decides. Separar las cosas que nos alejan de Dios y atraer las cosas que nos acercan a Él. Bueno, este tema, aunque su nombre pareciera muy religioso, místico, vieras que no es muy religioso, más bien es una conducta, un estilo de vida. Y este es el nombre, santidad. ¿Qué es eso de la santidad? Bueno, pero vamos a pedirle a mi Padre que nos bendiga. Señor amado, la gloria, la honra, la adoración te pertenece. Santo eres tú, digno eres. Digno eres de toda alabanza, toda adoración. Papito, háblanos, te lo pido. Y que podamos, Señor, ser un eco de lo que predicamos o escuchamos. Te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, entonces, ¿qué es eso de la santidad? Bueno, cuando uno oye la palabra santidad, por ejemplo, en algunas religiones hacen notar que su santidad es la autoridad suprema que se conduce de una forma tan inmaculada que es incapaz de que haya pecado en él. Bueno, en otros medios se utiliza santidad como un santuario donde también todo es una pureza innata de todos modos. Bueno, no deja de tener también razón, pero realmente el concepto de santidad nace desde un principio cuando Dios dice, pues para mí el que es santo es el que se declara que es hijo, que tiene a Cristo en el corazón, él se declara que es santo. Y esta es una persona apartada, así. Y como está apartado, pues él trata de apartar su forma de conducirse, su forma de responder, de hablar. Y el Padre dice, yo sé que algunas veces pueden fallar, pero eso no quita que tenemos una vestidura de santidad y la cual debemos pues de alguna manera, de estar conscientes de la misma. Porque la Escritura dice que realmente este efecto de la santidad es como decirte una vestidura que debieran de distinguirnos por lo que creemos y por lo que confesamos. Hay un capítulo en Hebreos que relata muy bien aspectos acerca del por qué vivir en santidad, porque no solo es porque me voy a evitar el infierno, no, es porque es una forma que nos da a nosotros paz y nos da sanidad en todo sentido. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12 y vamos a entender por qué la palabra santidad y por qué la trata de desglosar en purificación o pureza. El problema es que muchos empiezan a pensar, es que yo tengo algunas cosas, claro, pero el Señor nos mira a nosotros santos y el anhelo del Padre es poder santificar a su iglesia, por supuesto. Y por eso tenemos a Jesucristo el justo que nos permite ponernos a cuentas y el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, dice Hebreos capítulo 12, verso 12 y 14 de esta manera. Vamos a leerlo juntamente y dice así. Por tanto, fortaleced las manos débiles
y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Y después dice en el verso 14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, solo aquí, tal vez con esta combinación de versos, nos ayuda y nos da esperanza. Porque hace ver de que, por supuesto que hay personas que buscan la santidad y tal vez no la han llegado a su perfección. Esto es como que la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. O sea que tiene que evolucionar en nosotros. Entonces dice este verso, ¿qué es lo que hay que hacer? Fortalezcamos esas manos débiles. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en las manos? Bueno, cuando hablamos espiritualmente, una mano podría servir para, digamos, bendecir, para dar, para alabar, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que no has hecho de las cosas que tú sabes que pueden bendecir a Dios con tus manos? Por ejemplo, el tener un gesto generoso. Eso es muy importante. O las rodillas que flaquean. ¿Para qué sirven las rodillas? Bueno, cualquiera podría decir, es que las rodillas se doblan para orar. Bueno, podría ser un concepto. Pero las rodillas también nos dan la sensación que son las que sostienen, las que pueden tener este efecto de poder mover al individuo y poderlo dirigir a donde él va. Si no hay buenas rodillas, es muy difícil que los pies puedan dirigirse, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de manos débiles y rodillas que flaquean, estamos hablando de áreas en nuestra vida que nos deben de conducir. ¿A dónde? Para hacer sendas derechas para los pies, para que la pierna coja, pues no se salga de su propósito y que Dios sea sanado. Entonces dice aquí, aquel que está dispuesto a decir, Señor, ¿qué puedo hacer con mis manos? ¿Qué puedo hacer con mis rodillas? ¿Qué puedo hacer con mis pies? Oh Dios, ayúdame a buscar la paz con todos y la santidad. Y hace mencionar posterior de que si uno no busca la paz y la santidad, se levanta dentro de nosotros un aspecto emocional. Y dice el verso que sigue que se puede desarrollar una raíz de amargura que puede contaminar a otros. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la santidad con una raíz de amargura? ¿Por qué? Porque la santidad va atada a la paz. Aquel que anda buscando qué hacer con sus manos, con sus rodillas y con sus pies, algo que agrade a Dios, obviamente lo refleja con sus relaciones, pero sobre todo lo refleja con su conducta. Y esto hace, obviamente, que conteste mejor, no tenga ira contra alguien y obviamente puede disipar una raíz de amargura. Es tan importante el poder nosotros contemplar que una falta de santidad no solo es como estar en pecado, no, es como una falta de relaciones, falta de vínculos, de que nos obliga a llevar paz con alguna persona. Bueno, entonces, repasemos nuevamente qué es lo que produce un efecto de querer buscar la santidad. Bueno, yo estoy dispuesto a fortalecer mis manos y mis rodillas que flaquean. ¿Sabe qué? Me hace recordar cuando dice en Primera Crónicas, cuando dice el Señor, si mi pueblo me buscara, enderezare sus caminos. Y dice, y doblare, o sea, se postrare, si se postra
y me busca de todo corazón, entonces dice el Padre, yo sanaré su tierra. Y esto es lo que el Padre nos hace ver, que Él lo que quiere hacer es sanarnos, bendecirlos. Bueno, entonces serían manos, rodillas y pies. Y esto nos lleva al otro verso, el que está o complementa al verso que estaba hablando hace un rato. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Diga conmigo, yo saco de mí la amargura. Diga conmigo, yo me esforzaré por no vivir en amargura. La amargura es un resultado de un desánimo, inclusive una condición con depresión puede provocar amargura. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Si yo fortalezco mis manos, bendiciendo, orando tal vez, las rodillas igual, haciendo sendas a los pies, haciendo buenas obras, y eso provoca que yo empiece a tener vínculos de paz, vínculos donde pueda mostrar el amor de Dios en todo sentido. Después, cuando uno lee este verso, después dice en Hebreos 12, 16, que no va a ser que nos pase como Esaú, que él en un acto de ira, porque cuando prácticamente él menospreció la primogenitura. Y posteriormente, al menospreciar la primogenitura, perdió como derecho del primogénito la bendición. Entonces, Jacob aprovechó esa primogenitura para recibir la bendición de su padre por un engaño. Y ahí hizo eco a su nombre. Jacob, Esaú, al darse cuenta de eso que le habían robado, sintió tal ira que empezó a hacer cosas indebidas. Por ejemplo, él quiso degradar lo que él había recibido como hebreo. ¿Cómo? Empezó a buscar mujeres con otras culturas y con otros tipos de adoración y otro tipo de vínculos espirituales. Y eso le afectó mucho el corazón de sus padres, de Jacob y Rebeca. Ellos se dolieron mucho por lo que estaba haciendo Esaú. Pero él lo hizo como un acto de ira y después cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, él dijo, no, yo quiero la primogenitura. Y cuando él la rogó a su padre, él decía, no te la puedo dar. Pero mire lo que dice la Escritura con relación a esto. Siempre en Hebreos, cuando leíamos 12:17, lo que sucede cuando alguien no ordena o no corrige sus manos, sus rodillas, sus pies, busca la paz y la santidad, al contrario, se busca da como fruto la amargura, entonces sucede lo que dice aquí. ¿Por qué sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado? Pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿Por qué dice no halló ocasión para el arrepentimiento? Porque él no llegó a arrepentirse. Él llegó a tener un remordimiento, que no es lo mismo. El remordimiento es la sensación, una emoción que uno tiene de disgusto. Ay, ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué hice esto? Bueno, casualmente fuimos al supermercado y llevaba a Viti una bolsa que contenía unas bolsas especiales para llevar producto del supermercado. Y una bolsa muy linda. Cuando llegamos a casa se dio cuenta que la bolsa original la había dejado en la carreta. Y empieza así, ay, ¿por qué soy tan? Y empieza a darse apelativos. Y entonces yo le digo, no hombre, tranquila. Ahí lo podemos resolver, ahí le ponemos después velcro, le ponemos un hule. Pero no te pongas así.
Porque no era un arrepentimiento, hoy ¿qué hice por mi culpa? No, ese era un remordimiento de haber perdido la bolsa bonita que es a ti. Pero lo importante aquí es, ¿qué ejemplo? Ahora uno dirá, eso no va mucho, pero me vino ahorita a la mente, que hay personas que realmente no se duelen cuando pecan. No se duelen. A lo mejor lo que tienen, ay, perdóname Señor, no lo quiero volver a hacer. Y empiezan diciéndole, Padre, perdóname, no lo quiero volver a hacer. Y al otro día están haciéndolo. ¿Qué es lo que hubo el día anterior? Un remordimiento. Porque hay una sensación emocional de decir, ay, ¿por qué lo hice? Pero realmente no fue un arrepentimiento. Arrepentimiento viene de una palabra griega que significa metanoia, que significa cambio de postura o dirección. Por ejemplo, si yo estoy en esta dirección, digo, no hombre, estoy haciendo lo mismo siempre y vuelvo a caer y vuelvo a caer. Si tengo arrepentimiento, metanoia, ya no más. Empiezo a quemar los barcos, empiezo a quitar todo lo que me hace pecar y me doy la vuelta y doy un giro de 180 grados y camino en otra dirección. Porque estoy dispuesto ya no a provocar ese disgusto emocional o ese remordimiento. Arrepentimiento. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona busca la santidad? Que empieza a comprender cuál es su destino. Por supuesto. Y aquí en Hebreos nos hace esa mención. En Hebreos te dice, busca la santidad, porque obviamente el que busca la paz y la santidad, obviamente verá el rostro de Dios. Entonces cuando vemos, ¿qué es eso de ver el rostro de Dios? Es como, a lo mejor no dirá el que tiene esa vestidura de santidad y al mismo tiempo que ha tratado sus emociones con paz, ¿será que podrá estar en la presencia de Dios? Yo creo que a eso se refiere, el poder estar en la presencia de Dios. Porque yo me imagino que el trono donde se encuentra mi amado Señor Jesucristo, o el trono del cielo, debe estar vestido de santidad. Porque imagínense que dice la Escritura que Juan el apóstol, cuando él fue llevado a ese lugar, en Apocalipsis 4, él dice que él oyó a un grupo de ángeles diciendo continuamente, santo, 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 santo es el Hijo de Dios, hablando de Jesucristo. Entonces, prácticamente están diciéndole, este ambiente está lleno de santidad, santidad, santidad. Y esto es lo que nos debiera de provocar a nosotros el desearlo. ¿Por qué ese es nuestro destino? Bueno, mire lo que dice Hebreos 12, 22 y 23. Y dice de esta manera. Mire cómo dice. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo. Imagínense que cuando habla del monte Sión, es lo mismo que la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. A miríadas de ángeles, hace un rato hablamos que cantan santo, 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 a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y esta última expresión de los justos hechos ya perfectos, ¿sabe qué? A mí, pero ¿cómo decirle? Me entusiasma muchísimo. Porque la esperanza que me da es que vamos a llegar a un lugar, obviamente llamado la Nueva Jerusalén o el Monte Sión. Vamos a llegar a un lugar que está custodiado y revestido por millares de ángeles. Imagínense que aquí dice miriada, y una miriada es como decirle 1.000.000, o sea, 1.000 de miles. A la asamblea general, o sea que vamos a llegar a un lugar donde vamos a estar todos convocados. Y ahí vamos a encontrar a los primogénitos que están desde los tiempos antiguos en los cielos. Pero sobre todo,
a todos nosotros que son espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Yo creo que en ese lugar el Señor va a terminar de perfeccionar lo que una vez comenzó. Pero qué triste será encontrarse a alguien que no ni ha iniciado su proceso de buscar la santidad. Y eso es algo que nosotros debemos de provocar, buscar la santidad para que cuando Él nos encuentre, Él te halle por lo menos ya revestido en parte y en parte vemos, dice, y en parte conocemos, pero que seamos conocidos en parte para que Él nos perfecciona. ¿Cómo sucede esto? Bueno, hablábamos en este discipulado de separa. Y que lo más importante es poder alcanzar la estatura de Jesucristo, poder alcanzar su naturaleza. Y ese es el anhelo del Padre, que tú puedas hallar una figura ideal, poder acercarte a lo que es Jesucristo en tu vida. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 1, versos 30 y 31. Dice de esta manera. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación. Léalo otra vez. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, porque nos justifica, nos alinea del pecado y nos santifica. O sea, va como que quitando esas raicitas y nos redime. O sea, Él nos ha comprado por precio. Para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. En otras palabras, Jesucristo dice, mira, cuando tú me conoces y yo habito en ti, lo que va a pesar a ti es que Cristo en ti empieza a desarrollar en ti un deseo de búsqueda. Búsqueda de la paz, búsqueda de la santidad, búsqueda de dar fruto, búsqueda de caminar como el Padre quiere que caminamos, haciendo buenas obras, obras de arrepentimiento. Y esto hace que la naturaleza empiece a tomar fuerza, empieza a tomar como ese, llamémosle una, como que empieza a una vestidura, como nos empezamos a vestir. Por ejemplo, yo hoy me vestí para el establez de santidad, voy solo con la camiseta y con la ropa interior. Pero todavía tengo el pantalón y la camisa que todavía no son. De ahí las logro cambiar y me he visto con el pantalón de santidad. Y así, y después con la camisa de santidad. Después con la chamarra o la chaqueta de santidad. Y de esta manera, cuando siento ya estoy totalmente cubierto de la santidad del Señor. Por eso es que Pablo decía, la santidad debería de crecer en nosotros como un fruto, porque es algo que debiéramos de degustar. Así como cuando decimos, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué uno desea ser conocido? Porque uno da un fruto que pueda ser delicioso en la boca de cualquiera. Bueno, también nuestra vida debiera tener ese reflejo de ser apetecible, de ser algo agradable ante los ojos de alguien más. Dice Romanos 6:22, por ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. En otras palabras, al tener a Cristo en nosotros, este proceso empieza a cobrar vida, el fruto de la santificación. Y como resultado, obviamente, nos provoca el poder tener una condición correcta para estar en la vida eterna, para poder estar en su presencia, para poder ver su cara, para poder conocerle a Él. Y esto, tal vez llamémosle así, no es muy agradable, porque muchos pueden asociar
todo esto como que fuera muy religioso. Es que yo no soy religioso. Pero notes esta vida como que si es aquella persona que anda con la Biblia bajo el brazo, la pandereta, o que va a la iglesia todos los domingos, aunque debiéramos de ir todos los domingos, pero como que si tratas de tener una imagen de religiosidad. Y no es eso. Es un reflejo de lo que hay dentro de ti. Porque al estar Cristo en ti, empieza a salir como naturaleza nuestra el fruto que es la santidad. Y es un fruto, pues prácticamente, que tiene que madurar. ¿Cómo funciona? Bueno, al inicio dice, Cristo en mí. Cuando tú recibes a Cristo en el corazón, tú lo confiesas. Aleluya. Lo que Pablo dice aquí, este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Por qué la esperanza? Porque empieza Cristo en nosotros y tiene que empezar a crecer en nosotros hasta llegar a ser perfecto. La esperanza de la gloria. Y hasta que llega un momento en que se revierte la situación y ya no es Cristo en mí, sino yo en Cristo. O sea, Cristo en mí es como que, bueno, yo te doy el derecho y puedes estar en mí en alguna parte de mi vida. Pero cuando yo maduro, cuando dejo que la santidad de su sabor, el fruto en mí, viene y Cristo me dice, te voy a absorber. Y Él nos toma como que si ya fuéramos parte de Él. Entonces, una cosa es Cristo en mí, pero el deseo de todos es poder llegar a ser yo en Cristo. Por eso dice este verso, léalo conmigo, en Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que otra de las cualidades del que ya vive en Cristo es que su caminata es totalmente espiritual. Él no anda así, ¿qué dirá mi emoción? ¿Qué dice mi alma? No, él se rige por medio de lo que Dios dirige sus vidas, su vida. Realmente este concepto de, primeramente, Cristo en mí, es como todos inician y es nuestra labor, nuestro deber, provocar que mucha gente entre a Cristo en su corazón. Y posteriormente, poderles ayudar a que ellos puedan madurar, crecer, desarrollar al Cristo pequeño y se convierta en un Cristo maduro. Tal como decía Juan el Bautista, él decía, yo le pido a Dios que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Menguar es que yo estoy dispuesto a decrecerme en mi humanidad para que crezca la espiritualidad de Jesucristo. Entonces uno piensa, ¿y esto es parte de la santidad? Claro, el vivir nosotros en Cristo hace que nos santifica un poco más. Y ese es el anhelo del Padre, que tú puedas caminar. Si te dicen en la calle, hey, vos evangélico, pues tal vez tú puedes decirle, no, la verdad que es más que evangélico, soy santo. Yo le pido a Dios mantenerme santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás vestido de la santidad. Y viene el Padre y te dice, yo voy a provocar que lo que inicié en ti, lo voy a perfeccionar. Entonces Él nos dice que Él nos santifica. O sea, no, ya sabes cómo lo miro yo, que el Padre viene y dice, yo no voy a dejar que tú trates de darle el detalle perfecto de cómo yo quiero que seas. Yo le voy a dar el detalle perfecto, pero tú tienes que buscarlo. Qué lindo, ¿verdad? Un concepto a veces hasta difícil de entender, pero así es. Dice de Hebreos 2:11, porque tanto el que santifica como los que son santificados, o sea que el Padre es el que santifica y somos santificados, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y aquí está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Que tenemos el mismo Padre con Jesús y Él nos llama a nosotros hermanos, porque somos de la misma naturaleza. La verdad que este tema
pareciera incómodo. ¿Por qué? Porque no, honestamente nadie está libre de pecado. Todos tenemos la cola machucada en algo. Pero la esperanza que hay es que aquel que dice, Padre, ayúdame a entender el concepto de arrepentirme y buscarte de todo corazón. Y cuando hacemos eso, tenga por seguro que Él viene y dice, déjame completar mi obra. Déjame completar lo que yo quiero hacer en ti. Déjame completar. Y por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:23 de esta manera. Y que el mismo Dios de paz, ¿viste? Lo mismo que nos dice, buscad la paz, os santifique por completo, que Él complete en nosotros ese proceso. ¿Qué es lo que tiene que santificar? Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que aquí, solo en este verso, encuentro otro cúmulo de, llamémosle así, detalles incómodos? Porque ¿a quién le va a agradar que le dice, santifica tu cuerpo? O sea, uno, la verdad, no quisiera presentarle a Dios un cuerpo lleno de triglicéridos, colesterol y cosas malas. ¿Por qué? Por falta de un cuidado. Por supuesto que no, pero es incómodo. Pero el Señor dice que Él nos quiere santificar por completo, en espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué hay que hacer? Uno tiene que buscarlo primeramente. Señor, yo quiero buscar la santidad de mi cuerpo. Señor, yo quiero buscar la santidad de mi alma. Las cosas con los que yo me... Acuérdense que en el alma están las emociones. Están el intelecto. ¿Qué más? Las emociones, el intelecto y hay un tercero, ¿verdad? Pero solo con las emociones que nosotros podemos presentarle. Y la voluntad. Señor, yo te presento mis emociones. Trata con ellas. Mi voluntad igual, te presento mi voluntad. Y el intelecto. ¿Verdad, Señor? En mi alma a veces nos juega rudo. Nos hace la dobladía. Pero sobre todo el espíritu. El espíritu es muy sensible. ¿Sabe que el espíritu gobierna? Dice que el espíritu debe gobernar el alma y el cuerpo. Y a veces el espíritu es más sensible porque se entristece, se apaga. Entonces, si uno preserva el espíritu, hace que pueda balancear el alma y el cuerpo. Qué increíble, ¿verdad? Pensar que Dios, el anhelo de Dios es santificarnos porque ese es su deseo. Y santificarnos porque también el que vive en santidad aquí en la tierra puede tener paz para con todos. ¿Y qué pasa con él? Empieza a tener una vida mejor. Mejores relaciones, mejor familia, mejor matrimonio, mejor conducta. Entonces viene el Padre y te dice, créanme, que esa es mi voluntad. Si algo yo quiero hacer en la vida tuya, es como que ordenarte a que busques la santidad, ¿verdad? Como que si fuera un mandato. Mire cómo dice 1 Tesalonicenses. Y este es un capítulo anterior del cierre del mismo libro, cuando dice que Dios nos santificará por completo. Pero dice aquí, esta es la voluntad de Dios, a saber, vuestra santificación. ¿Cómo podemos santificarnos? Abstengáis de la fornicación. Que sepa cada uno de vosotros usar del propio cuerpo santa y honestamente. ¿Sabe que esta palabra fornicación no es solo una relación sexual fuera de matrimonio? No. Fornicación, la palabra griega para fornicación es porneia. De ahí es donde viene la palabra pornografía. O sea, por los gráficos de porneia. Entonces, ¿qué es porneia? Pues poder tener una estimulación sexual, o más bien dicho, una satisfacción
mediante una estimulación sexual. Y ya sea por medio de, entonces, si uno lo hace con los ojos viendo gráficos, pornografía. Si uno lo hace, por ejemplo, oyendo un chisme que te estimula así, a lo mejor algo erótico, pues se puede convertir en un chisme, ¿verdad? En una seducción, somos seducidos. De ahí viene la palabra, por ejemplo, lascivia, que nos va mucho más allá de lo que deberíamos contener. Y por eso habla aquí, cuida tu cuerpo, santa y honestamente. ¿Sabes que hay otros versos, hay otras, llamémosle traducciones, que cuando usa, que sepa usar su cuerpo, utiliza el concepto de esposa? Entonces es curioso porque a mí me gustan las dos definiciones, porque las dos tienen una realidad. Uno es utilizar tu cuerpo porque uno tiene que cuidar su cuerpo con lo que piensa, uno toca, lo que uno ve, lo que uno habla. Pero el poder cuidar a tu esposa como vaso cual frágil, para bendecirla, para santificarla. Aquel varón que santifica a su esposa, la trata como vaso cual frágil, la ama como Cristo la amó, va a recibir de ella el respeto, pero sobre todo va a recibir, téngalo por seguro, la confianza de que se va a cuidar y va a poder cuidarse las cosas que mira y observa o hace. Por eso es tan importante, porque cuando uno hace cosas incorrectas, quien se entristece en gran manera es el Espíritu Santo, por supuesto. Y hay un rechazo ahí del Espíritu Santo. Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 7 y 8. Dice de esta manera: porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Ya lo vimos. Por consiguiente, el que rechaza, esto no rechaza al hombre, sino rechaza al Dios que has dado a su Espíritu Santo. ¡Ah, qué grueso! Francamente, qué observación más tremenda, porque Él te está diciendo que el que rechaza realmente la búsqueda de la santificación, realmente rechaza la voluntad de Dios. Y al rechazar la voluntad del Padre, ¿qué es lo que uno hace? Es rechazar al Espíritu Santo. ¿Y qué sucede cuando uno rechaza al Espíritu Santo? Que llega un momento que uno vive confiado, y Dios lo que te digo es que no te confíes, porque no vaya a ser que te pase como le pasó a Sansón, que él vivía confiado porque él tenía su fuerza y él se sentía muy salsa, muy gallo, muy, pues, imagínense, con una quijada mató a 1000 filisteos. Él cargaba las puertas inmensas de la ciudad. Él era un hombre invencible, la verdad, y él tenía mucho temor, pero él se acercó mucho a sus deseos de la carne. Y él, en sus deseos de la carne, cuando sintió, ya había endurecido su sensibilidad. Y cuando perdió su cabello por la traición de Dalila, dijo: y saldré como las otras veces. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. No te confíes. No te confíes. Porque el que se cree muy firme, el que crea estar firme, mire que no caiga. Bueno, entonces, repasando. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder vivir en santidad? Buscar la paz. Bueno, primero, antes, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Esforzarme por enderezar, bueno, dice, mis manos, mis rodillas endebles, mis pies. O sea, empezar a hacer actos de búsqueda a Dios. Y el que empieza buscando a Dios es porque dice: yo quiero buscar la paz y la santidad. Pero empezando haciendo esto, empiezo yo cambiando mi forma de pensar. Entonces ya no me estoy, como dice Romanos 12:2, no os transforméis, no os adaptéis a este mundo, sino transfórmate. No te adaptes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro pensamiento. Entonces dice Filipenses 2:5 de esta manera:
haya en vosotros este modo de pensar que también hubo en Jesucristo. Y después dice en Filipenses 4:8. ¿Cuál es el modo de pensar? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguno digno de alabanza, en esto pensad. Aleluya. Imagínense, cambiar nuestra forma de pensar. Esto es bien complicado, sobre todo ahora en estos días cuando uno se encuentra en el celular con cualquier cosa. Pero lo que dice la Escritura es que, claro que se puede. Lo único que tienes que hacer es proponerte. Y si te cuesta empezar a buscar las cosas para poder rechazar las cosas que me desagradan, ¿qué tienes que estar? Lleno del Espíritu Santo. Lleno de Dios. Porque dice la Escritura en Apocalipsis 3:15-16, de esta manera, y este es un mensaje que se le dio a la iglesia de Laodicea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes qué? Aquel que anda así en medias tintas tiene un problema muy serio y muy complicado. Porque como se vuelve tan insensible, le sucede lo que le dijo esta sentencia a esta iglesia. ¿Tú no te has dado cuenta que eres pobre, ciego y desnudo? ¿Crees que estás rico y estás perdido? ¿Crees que estás cubierto y estás desnudo? Por eso, y para finalizar este mensaje, dice de esta manera, y yo quisiera que esto lo leyeras conmigo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, para que ya no te digan pobre, y vestiduras blancas para que te vistes y se manifieste la vergüenza de tu desnudez y que estés cubierto, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Padre mío, ayúdanos a ser buenos, mejores hombres, a poder, Señor, anhelar, desear la santidad. Señor, que podamos buscar la santidad. Porque si yo la busco, Dios, voy a empezar a cambiar mi forma de utilizar mis manos, mis rodillas en oración o postrándome ante ti, o mis pies haciendo obras buenas para mis pies. Te empezaré buscando, oh Dios, y lo que va a suceder en mi vida es que voy a empezar a vestirme de una nueva vestidura. Entonces, tú me vas a poder dar la habilidad de poder estar vestido en oro fino, en colirio para poder ver las cosas, y vestiduras blancas para poder estar en tu presencia. Padre, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando. Bendice su vida. Amado Dios, tócalo. Si alguno de los que me está escuchando ha estado en pecado, bendice, Padre, su vida y sobre todo, saca luz. Limpia, Padre mío, límpialo, santifícalo, te lo pido. Y que podamos, Señor, presentarnos delante de ti con un corazón correcto y sincero. Padre, asimismo, bendigo a todo aquel que anda preocupado por falta de, tal vez en su economía o de salud o en sus relaciones. Bendícelo, te lo pido. De esta manera, Señor, nos presentamos delante de ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Te veo la otra semana. Bendiciones y un abrazo.